Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro minicurso de formulación y emprendimiento de proyectos artísticos y culturales. Soy Leonardo Caballero Pisa, quien les está orientando en esta serie de videoaulas que buscan dar una introducción o unas nociones básicas para la formulación de proyectos artísticos y culturales orientados a la investigación, a la creación y a la gestión cultural. Hoy nos encontramos ya, finalmente, yendo poco a poco en nuestro módulo 7 titulado Plan de Acción. Realmente hoy es un módulo muy corto, ya hemos hecho todo, si recapitulamos, hemos hecho todo un recorrido por el mundo así de la formulación de proyectos artísticos. Hemos pasado ya por la creación de nuestros objetivos, nuestro planteamiento del problema, la revisión de bibliografía para crear nuestro marco teórico, conceptual, nuestro estado del arte. También hemos realizado nuestras actividades, qué actividades vamos a realizar en nuestro proyecto y de la misma manera con qué metodología. De igual forma, vimos cómo debemos formular nuestros impactos y proyecciones, ya que esto es lo que va a seducir nuestro proyecto. Y vimos en nuestro módulo anterior, que fue un poco pesado y un poco largo, creo que es el módulo más largo de todos, vimos también cómo formulamos la citación de las referencias que usamos en nuestro texto para evitar cualquier plagio y todo lo demás. También hablamos un poco sobre gramática para escribir los proyectos, la importancia de escribir en tercera persona y todo lo demás. Reconozco que fue incluso un módulo pesado para mí, pero de alguna u otra manera aquí estamos en nuestro módulo 7 y después de este serán 3 módulos más enfocados a el emprendimiento cultural y de dónde podemos conseguir los recursos para ejecutar nuestros proyectos. Y así posteriormente espero que salgamos con una noción de la formulación de proyectos culturales, de la posibilidad que hay con el arte y la cultura para tener una proyección, una idea de industria cultural, de negocio, de poder ejecutar nuestros proyectos y de la mejor manera entonces acercarnos también al público y a la comunidad. Porque recordemos que así como el Museo de Arte Moderno ofreció este espacio a través del Ministerio de Cultura, recordemos que también se trata de hacer posible el acceso a la cultura como un derecho fundamental, el acceso al arte a través de nosotros como artistas, gestores e investigadores al momento que realizamos una exposición, un taller, un conversatorio, etcétera, estamos posibilitando y garantizando el derecho a todas y todos los colombianos y colombianas para que accedan a la cultura. Sigamos hoy con nuestro módulo 7, el plan de acción, el cual básicamente va a ser muy breve porque vamos a hablar de 3 cosas que faltan para finalizar y cerrar nuestro proyecto, que son los cronogramas, el presupuesto y las fuentes. Entonces, vamos a ir diseccionando paso a paso cada uno de estos apartes, que son realmente como los apartes que se ponen al final de un proyecto. Generalmente, si miramos el orden en que va cada título en un proyecto, el cronograma, el presupuesto y las fuentes o la bibliografía van al final. Pero todos estos están vinculados con todo el cuerpo, con todo ese árbol, con todas esas ramas que hemos hecho alrededor de la formulación de nuestros proyectos. Entonces tenemos aquí primero, vamos a hablar de nuestros cronogramas. El cronograma, entonces, nosotros entendemos que es un cronograma, ¿verdad? Si no sabemos qué es un cronograma, es simplemente nuestro plan, nuestra línea temporal, nuestra línea de tiempo. ¿En cuánto tiempo vamos a desarrollar nuestro proyecto? Recordemos que en muchas convocatorias siempre se establece un límite de tiempo para ejecutar nuestros proyectos. Nuestros proyectos pueden estar entonces posibilitados u orientados muchas veces por semanas, meses, trimestres, semestres, fases o años. En el caso de la fase es, por ejemplo, dividir el proyecto en fase 1, fase 2, fase 3, ¿sí? Pero con los otros que hemos mencionado, semanas, meses, trimestres, semestres y años, sí hacemos referencia exactamente como al calendario, ¿ok? Digamos que si planteamos nuestro proyecto en fases, tenemos unos tiempos más flexibles, mientras que si pensamos el proyecto en semanas, en meses, en trimestres, en semestres, en años, va a ser un poco diferente en la medida que
estos van a depender también del tiempo que nos den para la ejecución de nuestro proyecto. Muchos de los proyectos, especialmente las convocatorias de estímulos que conocemos, muchos de ellos van a decir, bueno, los resultados del proyecto se dan en el 1 de agosto y tienes hasta el 20 de octubre para desarrollar tu proyecto. Entonces ahí tenemos que ir pensando, ¿cuántas semanas son? ¿Cuántos meses son? ¿Alcanza a ser un trimestre? Si es un proyecto que nos dan tiempo de duración 2 años, ¿cómo vamos a dividirlo? Entonces de esto es lo que se trata. Se trata de reconocer primero el tiempo que tenemos para realizar nuestro proyecto y de esta manera diseccionarlo y dividirlo. Por ejemplo, por semanas, meses, trimestre, semestre, fases o años. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, traigo aquí este ejemplo, este cronograma aquí con Cronos, nuestro dios del tiempo. Tenemos aquí, por ejemplo, primero, aquí les quiero mostrar primero que he organizado este cronograma para ejemplificarles por medio de una tabla. Lo más recomendado a la hora de demostrar nuestro cronograma es hacerlo a través de una tabla donde determinemos, bueno, en este caso yo digo, voy a realizar mi proyecto por semanas. Tengo 2 meses para realizar mi proyecto. 2 meses equivalen a 8 semanas. Entonces, lo que yo voy a hacer es regresar atrás, cuando nosotros hicimos nuestras actividades para el curso, ¿cierto? Cuando nosotros hicimos nuestras actividades, nosotros, digamos, de alguna manera decimos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual con la parte metodológica. Entonces, lo que yo hago es irme atrás e identificar cada actividad, cada paso para la realización de mi proyecto. Entonces, por ejemplo, tengo en primer lugar una lectura biográfica, ¿no? Vamos a pensar que es un taller teórico, investigación, creación. Necesito investigar, necesito leer algunos conceptos para complementar mi proyecto. Entonces tengo una lectura biográfica y he coloreado con amarillo lo que me va a tomar cada actividad. Entonces, por ejemplo, la lectura biográfica me va a tomar 2 semanas. La recolección de datos, trabajo de campo, ir a mirar, no sé, las flores que voy a retratar, el archivo que voy a manejar, las fotografías de las cuales me voy a apropiar. Entonces coloco entonces de recolección de datos semana 2, 3 y 4. Ya en la semana 3, como ya he realizado algunas actividades anteriores, ya puedo decir que en mi proyecto planteé 3 talleres con la comunidad, 3 talleres de creación. Entonces, ¿qué hago? Coloco en una semana un taller, visito un taller con una comunidad, en otra semana el otro y en la otra semana el otro. Ya voy en la 5ª semana de mi calendario. No nos olvidemos que muchas veces nuestras convocatorias nos exigen que nosotros tengamos una redacción de informes. Esa redacción de informes puede ser al final o un informe a la mitad. Vamos a suponer en este caso que necesitamos realizar 3 informes. Entonces, antes de haber terminado los talleres con la comunidad C y antes de empezar mis talleres con la comunidad C y antes de terminarlos con la comunidad B, yo ya tengo que redactar mi primer informe. De manera que con la lectura biográfica, con la colección de datos y con la realización de 2 talleres, el último de forma simultánea, yo ya estoy redactando mi primer informe para presentarlo a la entidad correspondiente. Entonces ya en la semana 6, como vemos ahí, tenemos la exposición comunitaria debajo de la redacción de informe 1. Como ya tenemos nuestra exposición comunitaria, entonces es porque ¿qué? Porque ya hemos realizado los talleres con la comunidad A, B y C. Ya tenemos un material, ya tenemos un fondo para escoger qué es lo que vamos a tratar. Después también tenemos esa misma semana, digamos que vamos a organizar un festival donde van a haber exposiciones y al mismo tiempo van a haber presentaciones culturales, danza, música, gastronomía, etc. Todo realizado dentro de la misma semana. Ojo aquí. Aunque tenemos 2 meses para realizar nuestro cronograma, tengamos en cuenta que de todas maneras estamos terminando el grueso de nuestro proyecto en la semana 6, 2 semanas antes de que falte nuestro plazo. Es importante siempre terminar con antelación nuestros proyectos. ¿Por qué?
porque siempre en todos los proyectos nos van a pedir una semana o un tiempo o una actividad donde socialicemos nuestro proyecto. La gran mayoría de convocatorias, podría decirse, ahora está interesada en que los artistas y los gestores socialicen su proyecto, creen un espacio donde se realice un conversatorio, donde nos acerquemos a la comunidad y donde garanticemos el acceso al arte y la cultura a la comunidad por medio de un conversatorio, de un taller, de una socialización, es decir, de un espacio donde se dé a conocer lo que se hizo, donde se dé a conocer lo que se gastó con ese dinero, que pudo ser del Estado, pudo ser de la empresa privada. Entonces es importante realizarlo porque muchas veces decimos, uy, terminamos, pero no, ojo, va a faltar una socialización. Además también de la entrega de un informe final, ¿ok? Una entrega de un informe final que va a venir entonces acompañado también de todas las evidencias que hemos recolectado a lo largo de nuestro proyecto. Entonces por eso es importante decir que cuando nosotros estamos realizando nuestro cronograma, nuestra actividad, nuestras semanas, tener muy en cuenta todo lo que hemos señalado alrededor del proyecto ya presentado, especialmente en la parte donde formulamos las actividades a realizar, ya que, como ustedes lo saben, estas actividades son las cuales van a limitar el cronograma, el cual podemos presentar, por ejemplo, en formato de tabla. Podemos también colocar fecha, digamos, colocar que la semana 1, por ejemplo, va del 13 de julio al 18, que es sábado. La segunda semana va del 20 al 25, la siguiente el 27, así. Colocamos así nuestras semanas de trabajo, debajo de donde dice semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 9, si nosotros así lo deseamos. Si es un proyecto que, digamos, no sabemos una fecha exacta de inicio, pues podemos dejarlo así, ya que es una contemplación y es una proyección. No siempre, ojo, no siempre pues vamos a poder cumplir con el cronograma, pero vamos a hacer lo mejor para estar al pie de la letra y no perdernos en alguna de estas entregas. Además, por eso incluso la socialización y la entrega final en este caso se podría decir que se puede hacer en la semana 7, sin embargo se deja en la semana 8, ¿por qué? Para no tener que atiborrarse tanto de proyectos y de alguna manera hacerlo con más calma y de la mejor manera y proyección posible. Tenemos entonces también este cronograma organizado por medio de meses. Tenemos más tiempo, entonces no tenemos que preocuparnos. Mes 1, 2, 3, 4 hasta el 8. Entonces digamos, pero entonces he dejado las mismas actividades. ¿Esto es para qué? Para que ustedes vean que dependiendo del proyecto, entonces va a haber más ampliación de plazos de entrega. Va a haber más posibilidades de entregar nuestros productos. Entonces, por eso no hay que preocuparse. Entonces, como les quiero mostrar aquí, podemos realizar nuestro cronograma a partir de meses, semanas, meses o a partir de trimestres. Si tenemos más tiempo, también lo mismo. Generalmente lo que se hace es colocar en una tablita, colocamos entonces en la parte superior el tiempo que tenemos, como podemos ver allí, el tiempo que tenemos en la parte de arriba y en la parte aquí del lado, a ver dónde está la cámara, allí. Y en el lado de aquí, donde tenemos aquí, en la columna, en la primera columna, colocamos las actividades que tenemos que realizar. Y en la fila superior colocamos entonces el tiempo que tenemos. Esto es una línea del tiempo y por eso se llama cronograma y por eso tenemos a Cronos ahí. Por eso tenemos ahí a Cronos, el dios del tiempo, acompañándonos en este recorrido. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, sin un cronograma, nuestro proyecto no va a ser creíble. Y de todas maneras, quien vaya a apoyar nuestro proyecto, nuestra idea, nuestro proyecto de creación, etcétera, tiene que mirar si contamos con el tiempo disponible. Si ustedes ven que son muchas actividades para realizar en un solo tiempo, eliminen alguna que no sea tal vez o que no afecte digamos el proyecto final. O también lo que se puede hacer es juntar dos actividades en una. ¿Ok? Pero entonces recuerden que ustedes van a hablar de semanas, semestres, trimestres, meses, fases, etcétera, a partir del tiempo que ustedes tengan disponible para realizar su actividad, ¿ok? Eso va a depender del tiempo que la convocatoria o lo que ustedes propongan también. Si es un proyecto independiente que quieren proponer al sector privado, entonces lo que tienen que hacer es tener en cuenta el cronograma dependiendo de sus alcances también, ¿ok?
Por ejemplo, aquí tenemos otra posibilidad de organización. Es una tabla que pues básicamente realiza lo mismo que la anterior. Solo que otra posibilidad es colocar las actividades a realizar, las colocamos en la parte de arriba, y las actividades, digamos la línea de tiempo, está acá la cámara, y la línea de tiempo colocarla de forma vertical en esta columna, mientras que las actividades que queremos realizar las colocamos de forma horizontal. Podemos entonces voltear nuestra tabla y colocar nuestro cronograma de esta manera. También es algo válido y también permite su lectura. ¿Por qué? Porque vamos a decir, bueno, la primera actividad, la lectura biográfica, se realiza en el primer semestre, la recolección de datos en el primer año, los talleres con la comunidad B, entonces a finales y a comienzos, etc. Entonces, organizar nuestro cronograma de esta manera también puede resultar efectivo. Lo importante es presentar el cronograma en un formato de tablita. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos las actividades, nosotros ya tenemos la metodología, nosotros ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Lo que se necesita saber es cuándo lo vamos a hacer, con qué tiempo, con qué posibilidades y con qué distancias. Ya en este sentido, en este modo, vamos a hablar entonces del presupuesto, ¿sí? El cronograma era eso, es realmente algo muy sencillo. Otra cosa que tenemos aquí pendiente es el presupuesto. ¿Por qué? Porque a nosotros muchas veces, nosotros tenemos dos opciones. Si nos presentamos a una convocatoria, lo más probable es que nos digan, bueno, dan 20, 26, 30, 40, 50, 100 millones de pesos para ejecutar su proyecto. ¿Listo? Pero entonces, ¿yo qué tengo que hacer con ese dinero? ¿Me lo voy a guardar todo? ¿Puedo cobrar mis honorarios? Hay una pregunta que siempre surge, y es que dicen que muchos proyectos dicen que no se puede destinar, que el 100% del dinero se debe invertir en el proyecto. Sí, pero es que los artistas, los gestores, los actores, los cineastas, los pintores, también comemos. Nosotros necesitamos parte de ese dinero también para sostenernos, ¿cierto? Porque vamos a dejar de trabajar en otras cosas por dedicarnos a esa idea que tenemos. Entonces, en el presupuesto lo que podemos hacer es decir que vamos a gastar el dinero en servicios, por ejemplo, en personal, si necesitamos contratar a alguien, en materiales artísticos para la realización de nuestro proyecto, en equipos. Esta parte de equipos es importante porque generalmente este tipo de convocatorias no apoya la compra de equipos electrónicos, sin embargo sí se pueden alquilar. Entonces es una figura que puede existir para justificar el uso de otros equipos, que es el alquiler. Impuestos. Ahora, muchas veces la convocatoria o si viene un dinero de un sector privado, etcétera, vamos a tener que pagar impuestos, retención en la fuente y todo eso. Entonces, cuando hagamos un presupuesto, tengamos en cuenta cuánto se gasta. Además, muchas veces en las propias convocatorias indican cuánto porcentaje del dinero que se va a dar para la realización del proyecto se tiene que deducir, se tiene que ir en impuestos, en retención de la fuente, etc. Y finalmente, lo que nos compete, lo que queremos, lo que necesitamos, nuestros honorarios. ¿Nuestros honorarios qué implica? Implica entonces que nosotros tenemos que sacar de nuestro presupuesto un dinero que va a justificar nuestro trabajo, nuestra mano de obra, porque nuestra mano de obra y nuestro trabajo sí lo podemos cobrar. ¿Y cómo lo vamos a justificar? Bajo la figura de honorarios. Entonces, si el proyecto es de 25 millones, me puedo gastar 15 millones y que 10 millones sean mis honorarios. Y lo que se puede hacer, por ejemplo, es ponerse usted como trabajador un sueldo durante los 4 meses en que se va a ejecutar el proyecto y de esta manera ejecutar el dinero de los honorarios. Muchos dicen, no, pero es que la convocatoria dice que el artista no tiene derecho a quedarse con dinero, que lo debe gastar completamente. Falso. Sí se puede porque además es nuestro derecho y la dignificación de nuestro trabajo y por lo tanto los honorarios hacen parte de nuestro pago para nuestros servicios vitales mínimos, para tener una calidad de vida mínima que garantice también nuestra integridad humana como artistas, como gestores, como creadores. Entonces hay que pedir los honorarios. A veces las convocatorias son muy astutas y dicen, los artistas, la persona ganadora del convenio tiene derecho máximo a un 10, a un 20, a un 50, a un 40% del presupuesto como honorarios.
Sí, es cierto, pero también es cierto que nos podemos poner un sueldo y también es cierto que nuestro día a día, nuestro trabajo también se cobra. Si nosotros queremos convocatorias, queremos hacer nuestro proyecto de investigación y creación, es porque también merecemos un lucro de ello, que hace parte por nuestra producción intelectual. Y la producción intelectual, la producción creativa, se paga. Y estas convocatorias entonces se pueden justificar estos gastos por medio de la figura de honorarios. Finalmente tengo ahí papelería. Es importante, tal vez sea una bobada, pero muchas veces nosotros gastamos papel, que un lapicero, que una cinta, que un pegante, que un clip, etc. Todo eso también se puede poner en papelería. Fotocopias, documentos que haya que hacer, etc. En cuanto a servicios, en esa parte puede ir incluido muchas cosas. Puede ir incluido, por ejemplo, transporte. El transporte, necesitamos llevar las obras. Digamos una persona que nos ayude con el transporte, si viene un invitado, alguna persona que trajimos del extranjero o de afuera de la ciudad, pues se tiene que pagar un transporte para esa persona, el mismo transporte que yo gasto para ir de un lugar a otro, los viáticos. Mejor dicho, cuando piensen en su presupuesto, lo que tienen que hacer es sentarse y pensar a cabeza fría qué gastan realmente, coger paso por paso qué tipo de gastos ustedes van a tener. Pues de esta manera se va a justificar todo esto y se van a tener en cuenta los honorarios. Finalmente les muestro aquí un presupuesto que se hizo para un proyecto que afortunadamente resultó ganador. Entonces, este proyecto, por ejemplo, también presentó el presupuesto en una tablita. Colocamos aquí actividad, producto o servicio y su valor. En este caso era un proyecto de investigación que requería un tutor. En este caso entonces a la tutora se le pagó 2 millones de pesos, era un presupuesto total de 12 millones de pesos. Entonces se especifica acá, pago tutor 12 millones, honorarios investigador, o sea, ¿quién? El proponente, que en este caso sería yo. Entonces, en ese sentido, al investigador se le pagó 5 millones por todo lo que duró el trabajo. También tenemos entonces compra de material bibliográfico, es un gasto que podemos tener. Si vamos a hacer un proyecto de investigación, es muy probable que necesitemos comprar libros o muchas veces también es muy probable que necesitemos invertir en software. Entonces, por ejemplo, tener licencias de ciertos productos, de ciertos software es necesario también. Entonces, todo esto cabe dentro del presupuesto, o sea, dentro de su presupuesto no se puede escapar nada. ¿Por qué? Porque si se llegase a escapar tendríamos que justificar probablemente a la entidad que nos ha dado el dinero por qué se cambió el presupuesto y cómo se invirtió, ¿no? De cuál rubro se sacó para darle a otro. Y también, de todas formas, hay una figura, pues algunos recomiendan usarla, otros no tanto, y es una figura que se llame imprevistos, es decir, cualquier cosa que salga y que no tengamos contemplada en nuestro presupuesto puede salir de ese fondo, ¿ok? Pero a veces se dice que sí se puede usar, otras veces que no se puede usar la figura de imprevisto, entonces por eso lo mejor es siempre precisar todo y que no se nos escape nada, si es de gran costo, ¿no? Tenemos también el gasto de transporte. La idea aquí fue hacer un proyecto que incluía un proyecto de archivística, de historia del arte. Entonces, con este proyecto lo que se hizo fue visitar museos, bibliotecas, archivos de artistas de la ciudad y pues en todo este corre-corre, en el taxi, en la ida, en la traída de material, en la llevada y todo esto, presupuestamos entonces 350,000 pesos, por ejemplo. Tenemos aquí nuestros gastos de papelería, fotocopias, impresiones, escáner, etc. También viáticos de investigación, por si se necesita hacer un viaje, entonces también el viaje se contempla como viáticos y también se establece este rubro. Refrigerios de las socializaciones, si por ejemplo yo voy a realizar talleres y yo tengo dinero para ofrecer entonces un refrigerio, un brindis en la exposición, un pasabocas, etcétera, todo eso se puede poner en nuestro presupuesto que justifique el gasto. Pago de diseñador gráfico, por ejemplo, si necesitamos un diseñador que nos haga publicidad, que nos haga marketing digital, que nos administre redes, que nos configure los eventos y que además también entonces pueda hacer las piezas publicitarias y todo lo demás de nuestro emprendimiento, de nuestra idea artística, también es otro servicio que podemos contemplar en nuestro presupuesto.
Tenemos aquí nuestra figura de imprevistos por si algo pasase. Y por último, la retención en la fuente. Tenemos que sacar el porcentaje. No me atrevo a decir ahorita un porcentaje porque generalmente esto varía, pero la retención en la fuente es importante tenerla en cuenta, porque si hacemos un proyecto de 12 millones de pesos y después nos hacen falta 420 mil pesos porque nos depositaron fue 11 millones 580 mil y no los 12 millones enteros, entonces ahí queda un desfalco y entonces ahí pensamos, oiga, pero ¿qué ha pasado? Bueno, es importante por eso tener en cuenta y preguntarles siempre a las personas que nos están dando el dinero para ejecutar nuestro proyecto, ¿cuál será el descuento que habrá? Porque por medio de este descuento también podemos desfalcarnos un poco y también nuestro proyecto puede salir. Hay algo que sí me gustaría decir en este sentido. Todo lo que gastemos, así sea una aguja, un botón, un taxi, la compra de material, un servicio, pidamos siempre recibos, guardemos los recibos, le sacamos fotocopia, guardemos también cuentas de cobro. Si por ejemplo una persona nos prestó un video BIM, ¿cuánto costó el alquiler? Que esta persona me haga una factura, me haga una cuenta de cobro. El transporte, si el taxi entonces no me puede generar factura, entonces que por favor una cuenta de cobro a alguien que me preste ese servicio de transporte, el camión, todo tenemos que pedir nuestra copia y nuestra factura, sea cuenta de cobro o sea recibo o factura por el servicio, absolutamente de todo, porque al final cuando nos toque entregar nuestro proyecto final, nuestro informe, nos van a pedir uno a uno, palmo a palmo, de nuestro puño y letra, cada una de las facturas donde hemos invertido el dinero. Y esta inversión del dinero es muy importante. ¿Ok? Guardar copias. Respecto a los honorarios, por ejemplo, lo que podemos hacer es aquí una cuenta de cobro donde yo, Leonardo Caballero, me cobro tanta plata porque fueron los honorarios por el proyecto ejecutado. Entonces también hay cosas aquí que, especialmente los servicios, digamos el tutor, los honorarios, etcétera, hay cosas que aquí pueden realizarse de alguna manera, hay cosas que pueden realizarse con cuentas de cobro. ¿Ok? Ahora, ya para terminar, quedan entonces nuestras fuentes y referencias. ¿A qué hacemos referencia con fuentes y referencias? Valga la redundancia. Pues resulta que cuando hacemos nuestro proyecto, tenemos que tener en cuenta que nosotros hemos consultado libros, hemos consultado periódicos, fuentes, ya les enseñé a citar, por ejemplo, para citar una revista, que primero el título del artículo, que luego el nombre de la revista, bueno, el año también va al inicio, etcétera, un libro, bueno, todo eso que aprendimos de la citación lo vamos a usar aquí. ¿Por qué? Porque al final de nuestro proyecto nosotros necesitamos decir cuál es nuestro sustento teórico, cuál es nuestra base teórica. Y por ello va a ser súper importante que al final de nuestro proyecto coloquemos nuestras referencias. A veces es lo que conocemos como bibliografía, pero es que la bibliografía se refiere a libros. Yo prefiero usar, por ejemplo, la palabra referencias o la palabra fuentes. ¿Por qué? Porque en este caso, en un artículo que realicé, las fuentes usadas fueron referencias primero biográficas, capítulos y títulos de libro debidamente citados, ¿cierto? Entonces colocamos, como les enseñé, el nombre de la persona, el año de publicación, el título del libro, Por ejemplo, si es una revista, entonces el nombre de la revista, el nombre del título, el nombre de la revista, el volumen, etcétera, el año. Esto ha sido con norma ZAPA, por ejemplo. Entre las fuentes que yo usé, por ejemplo, se usaron referencias, bibliográficas y artículos científicos. También se usaron catálogos de exposiciones. Como era un artículo sobre historia del arte, mi fuente primaria fue los catálogos de exposiciones y por eso también cito los catálogos de exposiciones, pudiendo separar entonces las fuentes. Y finalmente realicé algunas entrevistas. Si se realizaron entrevistas, entonces colocar cuándo se realizaron, por qué medio y todo eso. Entonces esta parte de las fuentes lo que va a hacer es resumir como todo nuestro sustento teórico. ¿De dónde nosotros vamos a sacar toda esa carreta para poder sustentar nuestro taller artístico, para poder sustentar nuestro trabajo con la comunidad, para poder sustentar nuestra creación artística?
Gracias a las fuentes y a las referencias, todo lo que nosotros hayamos mencionado alrededor del texto, una cita, una referencia, un concepto, una forma de hacer un proyecto, una metodología, todo eso tiene que incluirse al final de nuestro proyecto, siempre bajo el nombre de bibliografía, aunque personalmente no lo uso. Prefiero usar también el nombre de referencias y dividir las referencias bibliográficas, referencias de revistas, referencias de catálogos, de arte, entrevistas, etcétera, o simplemente llamarlas fuentes, ¿ok? Todo esto nos va a funcionar de maravilla. Y entonces, para finalizar, en este pequeño módulo, a diferencia de los otros donde pudimos profundizar más, aquí ya estamos cerrando la creación de nuestro proyecto y entonces ya solo falta hablar sobre algunas ideas de emprendimiento cultural y bueno, alguna normatividad y algunas estrategias existentes. Recordemos ser precisos en nuestro cronograma y presupuestos, en nuestros cronogramas y presupuestos, los cuales de forma clara y panorámica deben especificar ciertos gastos de nuestro proyecto. Es importante identificar las fuentes que usaremos para nuestro proyecto, sean bibliográficas, de prensa, visuales, orales, etc. Muchas veces vamos a necesitar entrevistas, vamos a necesitar ir a campo, vamos a necesitar hacer encuestas, etc. Todo esto es importante y todo esto tiene que estar vinculado porque es el sustento de lo que nosotros vamos a hablar. Nuestro sustento teórico en parte también se ve muy sustentado por medio de la bibliografía que citemos. En este módulo entonces, ¿qué desarrollamos? Nuestro cronograma, nuestro presupuesto y identificamos o catalogamos y escribimos finalmente nuestras fuentes y referencias. ¿Listo? Entonces espero que este plan de acción de nuestro módulo 7 nos haya funcionado para concluir con la elaboración de nuestro proyecto, para darle una última revisada y para de esta manera tener formulado nuestro proyecto, o si no, pues para formularlo, para animarnos a formular un proyecto artístico y cultural y de esta manera buscar la manera de su financiación gracias a los módulos siguientes que vienen a continuación después de este módulo 7. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Quedan pendientes los módulos 8, 9 y 10, no se desanimen, ya casi acabamos este mini curso de formulación y emprendimiento de proyectos artísticos y culturales. Bueno, chao, hasta una próxima.